Hallados en el nombre del Señor. Vamos a continuar, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119. ¿Os acordamos que la semana pasada estuvimos leyendo una parte de este Salmo 119? No vamos a leerlo entero, ¿verdad? La semana pasada leímos del 89 al 96, hoy vamos a leer del 97 al 103. Una curiosidad, ¿sabéis lo que significan las palabras, letras que hay encima de cada apartado? El alfabeto hebreo. Esas son las letras del alfabeto hebreo. Como hay 22 letras del alfabeto hebreo, tenemos 22 secciones de este Salmo 119 y dentro de cada sección, como veréis, hay 8 versículos. Con lo cual, 8 versículos, 22 secciones, 176 versículos, el más largo de la Biblia, el salmo más largo. Pero bueno, son datos curiosos. ¿Amén? Así dice la palabra, y era también un poquito para daros tiempo para que pudierais buscar el libro de los Salmos. Dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La semana pasada tratamos de acercarnos a la palabra del Señor y traíamos la palabra o la idea de que tenemos que sostenernos o mantenernos, fortalecernos en la palabra de Dios. Y veíamos cómo el Señor, a través de la historia, nos ha dado palabra a nosotros hasta el día de hoy. Nos ha estado dando palabra de generación en generación, decía el texto. Hoy nos da esta palabra el Señor. El versículo 97 nos dice: medita en ella todo el día. ¿Qué se nos dice? Hermanos, tenemos que aprender a coger la palabra que el Señor nos está dando. Esta palabra que Dios nos da en el día de hoy, en el Salmo 119, en estos versículos. Cuánto amo tu ley, de cuánta magnitud nos está hablando el Señor, de que tenemos que tomar la palabra y meditar en ella. Hay veces que no hace falta leer mucho la Biblia, no es cuestión de que tengamos mucha cantidad de leer la Biblia durante mucho tiempo, sino simplemente si escucháramos el mensaje que Dios nos da, si escucháramos la palabra, como decíamos la semana pasada, la palabra que es palabra de Dios, que no es palabra nuestra, sino que es palabra de Dios, y pudiéramos meditar en ella. Y meditar en ella, para eso necesitaríamos, y yo siempre aconsejo y digo, tomar apuntes, no de todo el mensaje, no es necesario copiar todo el mensaje porque va a quedar grabado, luego lo podemos escuchar, pero sí de que podamos tomar la palabra, podamos tomar esos títulos de oración que Dios nos da a través de la palabra y podamos meditar en esas cosas que Dios nos está hablando y que pudiéramos meditar durante la semana, lunes, martes, miércoles, en la palabra que Dios nos está dando en el día de hoy, para que veamos cómo el Señor nos va a ir haciendo crecer y madurar a través de la palabra. Incluso nos dice el versículo 100, me hace curioso, porque he meditado en tu palabra que soy más inteligente que los ancianos. Eso quiere decir que tendremos más sabiduría que aquellos que tienen experiencia. Es decir, es buena la experiencia, sí, pero dice que es más importante la sabiduría dentro del Evangelio, que tengamos la sabiduría de la palabra. Amén. Y el versículo 103, cuán dulce son a mis palabras, a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando los niños de Israel, se reunían para estudiar la Biblia, ¿qué es lo que hacían? Les daban miel. Les daban del panal de miel, les daban un poquito de miel. Y los niños, como querían esa miel y querían porque era muy sabrosa, se reunían y aprendían los textos bíblicos. Un poco como lo que hacemos ahora, ¿no?, con la escuela de los niños, que les damos cositas, les damos algún premio para que los niños se entretengan. O mi esposa hoy creo que se los ha llevado no sé dónde, a tomar alguna cosa también.
pero es incentivarlos para que tengamos o para que puedan estudiar la palabra. Eso es lo que quiere decir que es más dulce que la miel, que podamos aprender su palabra. Hermanos, ¿todo esto para qué? Porque Dios quiere que seamos victoriosos. Dios quiere que tengamos victorias en nuestra vida. Si la palabra es más dulce que la miel y podemos meditar en ella todos los días siendo tan dulce, significa que tendremos y triunfaremos en la vida. Seremos más que triunfadores, más que victoriosos. Es muy importante el cómo cojamos la palabra, cómo estemos escuchando la palabra. Si nosotros cogemos la palabra y entramos de verdad en ese horario de estar orando con la palabra que Dios nos da. Por eso decía la semana pasada, si yo no puedo coger bien la palabra, si yo no estoy escuchando bien, yo no cojo apuntes, yo no cojo ese título de oración, ¿qué voy a estar orando durante la semana? ¿Qué voy a estar orando? Si yo no oro en base a la palabra que Dios me está dando, ¿qué voy a orar? ¿Qué pensáis que podemos orar? ¿Qué oraremos? Si yo no oro en base a la palabra, ¿oraré en base a qué? A mis necesidades, a mis problemas, a mis circunstancias, a mis inquietudes, es decir, a mi yo. ¿De qué estaré orando? En base a mí. ¿Tú crees que Dios va a estar ahí escuchando así? Y si yo no tengo los títulos de oración correctos que Dios me da, ¿quién me da los títulos de oración entonces? Si yo no tengo los títulos que Dios quiere que yo tenga, ¿quién me va a proporcionar esos títulos de oración? Si no es el diablo. Sino que nos va a estar engañando y nos va a dar otros títulos de oración que no es lo que Dios quiere que tengamos nosotros en el día de hoy. Por eso tenemos que coger correctamente la palabra, para tener los títulos de oración que Dios quiere para nosotros, que tomemos los títulos de oración correctos. Si nosotros cogemos la palabra, si entramos en ese horario de oración, si evangelizamos, es que podremos ver incluso el futuro que Dios tiene por delante para nosotros. Por eso quiero bendeciros, que podáis coger la palabra, que podáis tomar el mensaje del domingo, que podáis coger la palabra y el mensaje de los jueves, que podamos coger esa palabra. Si vemos las iglesias normales, las iglesias que he visitado y tantas que hemos visto, hay personas que siempre se duermen en los cultos. Aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí no. Pero vas por algunas iglesias y se duermen. Es verdad que hay diferentes razones y hay muchas veces que algunos hermanos o personas se duermen porque no tienen buena salud. Y hay veces que vienen agotados, cansados y se duermen, está bien. Incluso hermanos que vienen con tratamiento médico, tienen algún tipo de pastilla que a veces te puede inducir al sueño. Está bien, hay personas que tienen esta circunstancia física en ese momento y está bien. Porque quieren estar despiertos, pero por circunstancias no pueden. Pero si hay en cambio otros creyentes que no disfrutan, que no tienen seguridad de la palabra, no disfrutan del mensaje y se quedan dormidos, ¿por qué? Porque se aburren. Ocurre también. O porque han estado toda la noche viendo la televisión, que también suele ocurrir, ¿verdad? Que llegan el viernes por la noche y yo siempre decía a los jóvenes en mi iglesia, jóvenes, el sábado tenéis que acostaros temprano, pronto. Pero pastor, es que el sábado es cuando salimos, el sábado es cuando podemos salir de fiesta, ¿no? Digo, yo no digo nada. Digo, pero si sois tan jóvenes y con tanta vitalidad que podéis salir hasta las 2, 3, 4 de la mañana, con esa misma vitalidad, os espero aquí a las 10:30. Oye, salid si queréis, pero a las 10:30 os espero aquí. Y si no, os llamo. Y si no, os voy a buscar. Porque, oyes, yo no os prohíbo que salgáis. Ya, pero si me acuesto a las 4 de la mañana, ¿cómo me voy a levantar? Eso ya es tu problema, ¿verdad? Eso ya es tu problema. ¿Qué es más importante? Dar culto a Dios. Entonces, tú puedes salir si quieres, pero aquí. Y algunas veces me hacían caso, salían, no sé lo que harían, pero luego venían. Ahora los veía todos, estaban todos ahí apoyados, ahí medio dormidos. Creo que por eso yo alzo tanto la voz al predicar, para despertarles. Pero es verdad, ocurre esta realidad. Pero la palabra del domingo, hermano, lo digo porque la palabra del domingo es todo. Es la base que tenemos para esta semana. ¿Con qué fuerza vamos a vivir durante los 6 días de la semana? Porque no todos escuchamos el mensaje luego entre semana. No todos.
Entonces, ¿cómo voy a pasar? ¿Dónde tengo la fuerza para yo, durante los 6 días de la semana, que tengo que enfrentarme al mundo, que tengo que enfrentarme en un trabajo, que tengo que enfrentarme a unos estudios, los estudiantes, que tenemos que hacer tantas cosas, ¿con qué me voy a enfrentar al mundo? Si no es con la palabra que Dios me ha dado, si no es con la palabra con la que debemos de vivir, si nosotros no tenemos la palabra, si no cogemos la palabra, ¿cómo voy a vencer los 6 días de la semana? Si yo no cojo la palabra, ¿cómo vamos a vencer el futuro? ¿Cómo vamos a vencer el futuro que viene para nosotros si no es a través de siguiendo la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a conquistar nuestra ciudad? ¿Cómo vamos a conquistar nuestro Jericó? ¿Cómo vamos a conquistar nuestro Canaán? ¿Cómo le dijo el Señor que hiciera a Josué y al pueblo? Que vaya primero el arca, que vaya primero la presencia de Dios, que vaya primero donde estaban puestas los mandamientos que Dios le había dado a Moisés en el monte Horeb. Ahí estaba delante, y ¿qué es lo que le estaba diciendo? Ir detrás del arca, ir en pos del arca. No marchéis ni a derecha ni a izquierda, ir simplemente detrás. ¿Por qué? Porque el camino que vais a transitar es nuevo. Mañana es lunes, vamos a transitar un camino nuevo, diferente, distinto. ¿Qué vamos a hacer mañana? Yo sé que algunos dirán, bueno, pues tengo mi trabajo, mis estudios, tengo esto, tengo lo otro. Es verdad. Pero ¿va a ser igual que el lunes pasado? Es un nuevo día, es una nueva creación que Dios ha hecho y no sabemos lo que va a pasar mañana. Podemos tener planes, pero ¿qué es lo que va a pasar mañana? No lo sé. Por eso necesito la palabra a hoy. ¿Cómo vamos a cruzar el Jordán? Porque nos tenemos que enfrentar al Jordán que tenemos semana tras semana en el mundo y en la sociedad que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a superar esas dificultades? ¿Cómo vamos a superar los ríos que se nos pongan por delante? ¿Cómo vamos a derribar las murallas de Jericó que se nos levanten por delante? ¿Cómo vamos a derrotar a los gigantes de Anac como tuvo que hacer el amigo de Josué, Caleb? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque todas esas problemáticas y dificultades son las que vamos a enfrentarnos todos los días de esta semana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con tus fuerzas, con nuestras energías? ¿De verdad tenemos fuerza como para eso? ¿Vamos a tener ese vigor? ¿Vamos a tener esa energía? ¿O de verdad vamos a necesitar la palabra? Y necesitamos seguir el arca, necesitamos seguir la palabra, necesitamos seguir la presencia de Dios. ¿Cómo si no vamos a destruir Jericó? ¿Cómo lo vamos a hacer nuestro Jericó que hay a nuestro alrededor? Tantas murallas que tenemos a nuestro alrededor que se levantan en contra de nosotros, en contra del Evangelio, sino siguiendo a aquellos que tienen el arca del pacto. Es lo más importante que tenemos que hacer. Por eso tenemos que entender bien la palabra, por eso tenemos que tomar bien el mensaje del domingo, por eso digo que tenemos que tomar notas inclusive para estar orando durante la semana para que Dios cumpla la palabra que quiere cumplir en nuestra vida durante la semana. ¿Con qué si no voy a tener victoria yo en la semana? ¿Cómo voy a superar las dificultades y los problemas? Si no es a través de la palabra. Es verdad que también entiendo que hay partes de la Escritura que los incrédulos no podrán entender nunca y a veces a los creyentes les cuesta trabajo. Hay conceptos de la palabra que no pueden entender. Eso es lo que le dijo Isaías. Es algo que los creyentes no pueden entender. Ahora, lo importante es que lo podamos entender nosotros, porque para eso Dios nos lo ha dado. ¿Qué es eso tan importante de Isaías 7:14? ¿Qué dice Isaías 7:14? Dice que por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá, dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por mucho que hayamos estudiado la palabra, pero si perdemos el contenido importante, si perdemos este contenido, lo perderemos todo. Si nosotros no entendemos esta palabra, no podremos entender lo que es el Evangelio. En los estudios y en los seminarios, cuando llegamos a esta parte y estas porciones de las Escrituras, incluso profesores, teólogos, se quedan así como diciendo, bueno, es que cuando dice doncella, o sea, cuando dice una virgen concebirá, en realidad no quería decir virgen, quería decir doncella. Que dices, bueno, puede ser que también una doncella se puede considerar virgen, pero claro, ya no es la misma palabra. Y ya empiezan ahí a entrar en especulaciones, entrar en pensamientos. Y no es que la cuestión teológica que podamos tener o no tener, pero si no sabemos de lo que estamos hablando, entonces ¿cómo vamos a entender de que lo que está hablando es de Cristo? ¿Cómo vamos a entender que este Cristo es el que tenía que venir, que estaba profetizado en Génesis 3:15, si no es a través de entender
que esa palabra está refiriéndose al Cristo que tenía que nacer de una virgen, porque no puede ser que el Cristo, Jesucristo, viniera por parte de un hombre. ¿Por qué razón? Los que venimos al estudio del Evangelio, la escuela del Evangelio, ¿por qué tiene que ser a través de una virgen y no tiene que ser a través de un hombre? ¿Alguien se acuerda? Esto va para el examen. Joseph. Porque en el hombre es semilla de pecado original. Amén. ¿Por qué? Porque todo varón, todo hombre viene de la línea de Adán, y la línea de Adán, a partir de Adán, todos nacen con pecado original. Si Jesús hubiese nacido de varón, hubiese nacido también con pecado original, y Jesús hubiera muerto, pero hubiera muerto por sí mismo, no por nosotros, porque ya no sería sin pecado. Amén. Sino que nacería con pecado original. Por eso es importante, y decía, no muchos creyentes tampoco entienden esto. Los no creyentes, por supuesto. Tú hablas con un creyente en los días de Navidad, y cuando hablan de la Virgen María, pues todo el mundo dice, venga, bueno, y todos se ríen, medio se burlan. Pero es la palabra importante de las Escrituras que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque estamos hablando de solo Cristo. Tenemos que ver y entender que es la respuesta que Dios nos está dando al hombre. Los estudiantes universitarios, el 50% de ellos están con consumo de drogas en las universidades. Las encuestas que está haciendo la DGS, la Dirección General de Tráfico, la DGT, nos dice que hay un porcentaje de un 70% o más que van conduciendo por las carreteras que están consumiendo alcohol y drogas. Un 70% de consumo. Estamos viendo que esa realidad está ahí. ¿Y cuál es la respuesta? Solo Cristo. Es la respuesta que el hombre necesita escuchar. Pero vemos que muchos de la mayoría de creyentes están fracasando. ¿Por qué? Porque aun cuando tienen mucho conocimiento, aun cuando se sabe mucho la Biblia, no están sabiéndolo aplicar precisamente. Porque cuando estamos hablando de las Escrituras, cuando vino Jesús, ¿quiénes eran los más inteligentes de la época? ¿Quiénes eran los más inteligentes en la época de Jesús? Los fariseos, ¿no? Eran los más estudiosos. Los fariseos eran los que más tenían conocimiento, los sacerdotes. Y precisamente los que más conocimiento tenían, los que más preparados estaban, fueron los que llevaron a Jesús a sacrificar. Son los que llevaron a Jesús a matar. ¿Por qué? Porque no habían entendido realmente el Evangelio. No habían entendido la palabra. Las iglesias del mundo están creciendo mucho, pero es verdad que muchas están cerrando también. El año pasado hay una encuesta que habla de cerca de 3.000 iglesias que han cerrado en el mundo. 3.000 iglesias cierran al año. Es algo terrible. No entienden que la palabra del Señor está ahí, que Jesús es Cristo, que es la restauración de Génesis 3:15, y la simiente suya te aplastará la cabeza. Ella te herirá en el calcañar, pero tú le pisarás la cabeza. Está hablando de la respuesta de Cristo. Es la respuesta del Éxodo 3:18, el día que pusieron la sangre en los dinteles de las puertas, que fueron libres. Si conocemos bien el Evangelio, ¿de qué hablamos? ¿De qué vamos a hablar entonces? Si no es del Evangelio. Debemos acostumbrarnos al Evangelio, tenemos que acostumbrarnos a la palabra, porque dentro del Evangelio, hermano, lo tenemos todo. Amén. ¿Qué puedes necesitar? ¿De qué puedes carecer que no pueda estar dentro del Evangelio? Es la bendición del Emmanuel. ¿Y el Emmanuel qué es? El Emmanuel es todo. No hace falta que hagamos muchas cosas en la iglesia, no hace falta que trabajemos mucho, pero una cosa solo tenemos que hacer: querer y proclamar que Jesús es el Cristo. No importa que hagamos mucho, no importa que leamos mucho, pero lo que sí importa es que tengamos claro esta palabra en nuestra vida. No hay nada más. Si hacemos esto, si de verdad llegamos a esta conclusión a través de la palabra de que Jesús es Cristo, seremos libres de toda condenación. La Virgen concebirá y se llamará Emmanuel. Escoger el pacto de la palabra del Mesías que va a venir en el futuro. Es ese Mesías que ha de volver, que ha de venir. Ese Mesías que ya vino en el tiempo de Jesús cuando él mismo se proclamó, ese Mesías. Y desde ese momento grandes obras ocurrieron en la tierra y ocurrieron a través de los discípulos de Jesús. Y hay parte de las Escrituras que incluso los no creyentes
o los creyentes, mejor dicho, no pueden entender. O no podemos llegar a entender cómo es que estamos todavía, aun cuando somos hijos de Dios, teniendo los problemas y las dificultades que venimos muchas veces padeciendo. Y no nos damos cuenta de lo que dice la palabra también en Isaías, que está hablando del lucero como caíste en el cielo. Isaías capítulo 14, versículo 12. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Está hablando del diablo. Está hablando que el diablo todavía está ahí. Versículo 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: es aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformas o trastornabas los reinos. Está hablando del diablo que todavía está ahí. Satanás, sin ser visto, cautiva a los seres humanos a través de la oscuridad, de la cautividad, de las drogas, del juego, de la inmoralidad sexual. Sigue nuevamente teniendo prisioneros a la gente. Si no entendemos esto, no vamos a ser capaces de salvar no solo nuestra casa, sino que no tendremos nada que ver con Dios. Si no entendemos que el diablo está ahí y nosotros no nos hacemos hincapié en ello, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a vencer si no es con la palabra? Efesios 6:12 nos dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hermanos, nuestra lucha no es con tu esposo o con tu esposa. Nuestra lucha no es contra tus hijos no es contra los padres. No es los miembros de la iglesia el uno con el otro, o contra el pastor, o el pastor contra los diáconos, o los diáconos con los creyentes. No es así. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de oscuridad. Nuestra lucha no es contra personas. Hermanos, nuestra lucha no es con personas carnales, físicas. No es con nuestro marido, no es con nuestra esposa. A veces decimos, y vienen creyentes: pastor, es que mi marido es muy raro, es que es muy extraño. Digo, y tú también. ¿Verdad? ¿O no somos raros? Cada uno es raro en sí mismo. Somos todos muy peculiares. Todos tenemos nuestras rarezas. Y aquel que se cree que es el más normal es el más raro de todos. ¿Por qué? Porque mira que te crees normal. Somos raros todos, somos diferentes, somos muy peculiares. Pero que no es extraño, Jesús ya lo sabía. Y cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿a quiénes llama? Llama a todos de un mismo orden social, llama a todos de un mismo estatus social. No, nos manda diferentes. El bruto de Pedro, que siempre está ahí queriendo ser el primero, que saca la espada y le corta la oreja al siervo aquel. Luego está Juan, que es el mimoso, el que se acosta en el pecho de Jesús. Los hay muy extraños. Tenemos a un recaudador de impuestos, a un colaboracionista con el Imperio Romano. Y luego tenemos a un semiterrorista, como era Judas. ¿Qué tiene que ver un Judas que es semiterrorista, que era un sicario? ¿Qué tiene que ver con un colaboracionista? Que en otro momento, fuera de estar en Cristo, lo hubieran seguramente a lo mejor matado. Porque era un revolucionario, Judas. Era un exaltado. Y el otro era un colaboracionista. ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Y los hijos del trueno, que pasan por una ciudad y porque no les atendieron bien: Señor, mandamos rayos para que destruyan la ciudad. No, tranquilo, no seas así. Pero cada uno era diferente y cada uno era distinto. ¿Qué era lo que tenían en común? ¿Qué tenían en común? Solo Cristo. ¿A qué tenían en común? A Jesucristo. ¿Quién era la argamasa o la masa que unía a esos hombres? Era Cristo. No hay otra realidad, no hay otra iglesia, no hay otra cosa. Es solo Cristo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra Satanás y contra los huestes de maldad. No es contra ese hermano o esa hermana que a veces viene y te da un codazo y tú dices: habrá sido sin querer. Cuando tú estás viendo que dices: no ha sido sin querer, ha sido queriendo. Pero dices: ¿qué problema tendrá esa persona? ¿Qué problema tiene para que esté así? Es la obra del diablo a través de esa persona que está ahí. Por eso tenemos que entender que las iglesias de Cantabria y del mundo deben de entender absolutamente
la palabra que estamos dando. Tenemos que entender esta palabra de solo Cristo. Y os bendigo para que veamos y entendamos que lo importante es lo que va a venir en el futuro a partir de ahora. Hermanos, prepárate para el futuro. A todos muchas veces nos preocupa el futuro. ¿Qué va a pasar mañana en el futuro? Queremos saber lo que va a pasar en el futuro. Prepara el hoy. Prepárate en el día de hoy. Porque ese es el momento en que Dios hizo la obra, mediante las personas que se dieron cuenta del Evangelio que Dios obró. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Isaías 43, no os acordéis de las cosas del pasado, no traigáis a memoria las cosas antiguas, yo hago nuevas todas las cosas. Dios nos está dando una palabra que viene para el futuro, pero para el futuro tenemos que dejar el pasado que hay atrás, tenemos que dejarlo atrás de nosotros. Tenemos que mirar hacia adelante, extendiéndonos a lo que hay adelante, como decía Pablo, sin mirar lo que hemos dejado atrás y sin mirar lo que ha pasado atrás. No me importa lo que pasó ayer, me importa lo que mañana va a ocurrir. No me importa lo que pasamos ayer o pasamos el año pasado, no me interesa en absoluto, ya pasó. No podemos rectificar, cambiarlo ni retroceder en el tiempo, pero sí puedo preparar el futuro en el día de hoy, tomando la palabra. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 60-62, que dice, levántate y resplandece. Levántate, ¿por qué? Porque yo no puedo resplandecer por mí mismo, pero yo sí puedo hacer una cosa, puedo levantarme. Yo no puedo resplandecer porque la gloria es de Dios y el resplandor es de la gloria de Dios. Yo no tengo luz, pero sí puedo hacer una cosa, puedo ponerme en pie y puedo hacer que esa luz resplandezca en mí. No es mía, pero yo me pongo en pie para resplandecer. Es la gracia de Dios. Isaías 62, del 6 al 12, dice, levantar bandera para las naciones. ¿Qué es lo que nos dice? No podemos conquistar las naciones, pero sí me dice que podamos levantar un estandarte. Nosotros no podemos vencer, pero sí podemos levantar el nombre de Cristo como una bandera. La bandera significaba victoria. Cuando uno ponía una bandera en el campo del enemigo, significaba que habías vencido la batalla, que esa tierra que había sido conquistada. Y lo que el Señor nos está diciendo es que levantemos bandera en el nombre del Señor, que levantes bandera para las naciones, no solamente para Cantabria, para las naciones, dice el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios no es un Dios que se mueve en estrados pequeños. Dios no es un Dios que dice, bueno, voy a quedarme con Colindres. Gloria a Dios que está aquí en Colindres. Pero Dios no se conforma con Colindres. Si leemos el Salmo 1, dice que Él es un Dios de continentes. Dios quiere conquistar continentes, naciones enteras, países enteros. Por eso dice, levanta para las naciones esa bandera. Hoy es muy importante, pero el mañana es más importante si restauramos la palabra en nuestra vida en el tiempo de hoy. Si en nuestro hoy restauramos la palabra, si en nuestro hoy estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros, Dios preparará un futuro importante, porque Dios estará preparando nuestra vida hoy para ese futuro que viene por delante. Hermanos, yo veo esta iglesia, yo no veo esta iglesia. Yo veo un lugar más grande, yo veo un lugar donde hay más personas. Yo no soy de los que dicen, no, vamos a tener un cine, vamos a tener una nave, vamos a tener... No lo sé lo que Dios hará, pero lo que sí sé que hoy Dios está preparando el futuro. Yo sé que hoy Dios está preparando el mañana. Yo sé que hoy Dios quiere hacer cosas en nosotros para darnos mañana lo que tiene preparado. Porque ya Dios todo lo tiene preparado. ¿Pero dónde lo veo? En su palabra. ¿Dónde lo voy a encontrar? A través de su palabra. No es a través del conocimiento de la pastora Begoña o no es el pensamiento del pastor. No. Es el planteamiento que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para su gloria. Que todo lo que pasó, hermanos, podemos ver. Y el testimonio que Dios muchas veces nos muestra, que todo lo que hemos pasado en nuestra vida, todo, y todos hemos pasado por momentos difíciles, por momentos complicados, todos hemos pasado por momentos que hemos llorado. Casi todos, yo diría que todos. Hemos pasado por momentos difíciles, angustiosos, que nos hemos sentido solos, que nos habremos sentido decepcionados, que nos habremos sentido fracasados, que nos habremos sentido como lo más bajo y lo más ruin. Puede ser que nos hayamos sentido y pasado circunstancias de esa índole. Es posible. Pero lo que sí os digo, que todo fue una estrategia de Dios, que todo estaba dentro del plan de Dios,
que es el itinerario del Dios que tiene para nuestras vidas. Por eso en mi caso puedo entender a personas que están en dificultades. ¿Por qué? Porque yo también pasé por dificultades. Yo puedo entender a personas que hayan sufrido pérdidas de un ser querido. ¿Por qué? Porque yo he sufrido pérdidas de un ser querido. O yo puedo entender a personas que han pasado por una circunstancia difícil de enfermedad. ¿Por qué? Porque la hemos pasado. Ah, que está ahí Begoña ahí. Mencionaba antes a Begoña y no la había visto, pensaba que no estaba. Digo, ahora que no está, la pongo y la digo, pero estaba ahí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que, por no poner a nadie, que uno pase por un cáncer, o pase por el fallecimiento de un hijo, o pase por todo ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque va a haber personas que han pasado por ahí, que están pasando por ahí hoy en día, y están sufriendo. Hermanos, no me puedo imaginar ahora. Hoy me venía otro hermano, no, ayer encontramos a una persona en Ruente, o sea, allá por donde, lejos, y nos encontramos con una persona, y resulta que esa persona que era conocida del matrimonio que venía con nosotros, con Miguel y con Mónica, y de pronto dice, no, es que también ha tenido cáncer en la garganta. Y yo me quedaba así, digo, en estos años desde que Dios me sanó de ese cáncer de garganta, la cantidad de personas que me he encontrado con cáncer de garganta. Hermanos, antes de yo tener cáncer, ninguno. No conocía ninguno. Ningún caso. Ahora, de estos 4 años acá, ¿cuántos me he encontrado? ¿Cuántos? Un montón. ¿Por qué? Digo, qué casualidad, ¿no? Podemos decir casualidad. Pero yo lo que digo es plan de Dios. ¿Por qué? Puedo entender a esa persona. Cuando esa persona me decía, no, el cáncer le dio por aquí, le estuvieron dando la radio, se quemó todo la casa. Digo, sí. Y tienes que ponerte un paño de lino porque todo lo que te pongas ahí te hace daño porque lo tienes todo en carne viva. O sea, todo eso lo tienes quemado. Lo sé. ¿Tú cómo lo sabes? Porque lo he vivido. Porque he pasado por ahí. ¿Por qué yo puedo entender eso? Porque lo he vivido. Cuando estuve en Perú la primera vez con otro pastor mayor que yo, que era quien empezamos la obra que llevamos en Perú. Y yo recuerdo que nos llamaron una familia y nos dijeron de una iglesia donde un matrimonio tenía a su bebé recién nacido, prácticamente recién nacido, lo tenían en la UCI, en cuidados intensivos, a punto de morir. Un bebé, estaba entre la vida y la muerte, un bebé. Y fuimos, vamos para allá, vamos a orar por esa familia, vamos a orar por ese bebé. No pudimos entrar al hospital porque estaba en una zona muy restringida. Pero yo recuerdo que los familiares, los padres salieron. Y yo recuerdo que el pastor, que era mayor que yo, se puso a compartir la palabra y darles ánimo y darles esperanza. Pero la madre decía, es que no puedo entenderlo, no, es que no. Y todo era no. Y a mí se me ocurrió, digo, si me permites. Y yo le dije, te entiendo. Y se me quedó mirando y como diciendo, ¿tú qué me vas a entender? Gringo, ¿tú qué me vas a entender? Cuando yo le pude explicar, es decir, es que sé lo que estás pasando porque yo lo he pasado antes que tú, porque yo lo he vivido antes que tú. Entonces, cuando tú puedes dar testimonio en base a tu vivencia, es decir, no es algo que me han contado, no es algo que me han dicho, es algo que he experimentado. ¿Por qué tenemos que pasar? Porque ese es el mensaje que Dios te está dando. Es el mensaje que Dios te da, donde Dios te va a poner personas, donde le vas a tener que predicar de Cristo a través del sufrimiento. Si yo no entiendo esto, no estoy entendiendo el Evangelio. Si no estoy entendiendo esto, me estoy perdiendo algo del Evangelio. Por eso muchas veces digo, hermanos, cuando tengáis problemas, no oréis para que Dios os saque del problema, porque ese es el medio que Dios va a usar para que daros el mensaje, para poder predicar a la gente, porque la gente está sufriendo. Y necesitan ser entendidos. Y no solamente en la teoría, sino en la práctica. Hay cosas que yo no puedo entender porque no las he pasado. Y entonces digo, bueno, en la teoría puedo saber, pero no sé. Pero hay de cosas, como entendí este caso, que pude entender este matrimonio. ¿Por qué? Porque yo pasé por ahí. Porque yo perdí una niña. Yo perdí una hija también. Y yo sé lo que es perder un hijo.
Puedo entenderte, pues yo también lloré. Yo también peleé con Dios. Yo también me enfadé con Dios. Lo puedo entender, te puedo comprender. Y cuando le dije esto, la persona se abrió de canal, se abrió de par en par. Y entonces sí pude dar el mensaje. Y pudo recibir la palabra. Y Dios obró en ese matrimonio y obró en ese niño. No por mí, ni muchísimo menos. Pero Dios te usa. Amén. Dios nos usa a cada uno de nosotros. ¿Qué va a pasar en un futuro? Solo Dios lo sabe. Pero lo que Dios está haciendo hoy es para preparar tu futuro. Para preparar nuestra vida. Preparar el ensanchar las estacas de nuestra tienda. Está preparando nuestra vasija. ¿Para qué? Para llenarla. Por eso la vasija tiene que ser cada vez más grande, para que Dios derrame de su gracia, Dios derrame de su gloria en cada uno de vosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podamos recibir esta palabra. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás preparando, Señor, para el futuro. Gracias. Nosotros, sin saberlo, nos frustramos mucho, Señor, porque no conocemos el futuro y no creemos que tú todo lo tienes preparado. Por eso nos dices solo coger la palabra, pues solo coger el núcleo del Evangelio, hacer guerra espiritual y triunfaréis, dice el Señor. Estas son las palabras más importantes, Señor, que nos has dado y que tenemos que coger en el día de hoy. Padre, no es cuestión ni tener visiones de iglesias muy grandes o muy grandilocuentes, pero sí es el tiempo de levantar obreros, de levantar discípulos, de hacer ese movimiento de evangelismo, Señor, a través de los obreros y de los discípulos. Que podamos levantar a los remanentes que van a conquistar el campo, que cojamos hoy el pacto de Cristo por encima de cualquier otra cosa, como esa palabra que era tan buena y tan dulce como la miel. Señor, que podamos meditar en esa palabra día y noche, porque esta es la palabra segura que da respuestas. Señor, si recibimos esta palabra, sabemos que tú siempre cumples con tus palabras, que tú siempre cumples con tus promesas, que tú siempre cumples con todo aquello que nos has dicho y nos has prometido. Por eso queremos coger ahora la palabra correctamente, para que cambien nuestras vidas y nos las transformes conforme, Señor, a esa vasija que tú quieres hacer de cada uno de nosotros. Y escuchando la palabra, Señor, tenemos que tener esta convicción, Señor, de que no es solamente con estudios bíblicos, no es solamente de tener mucho conocimiento, es que esta palabra sea clavada en cada uno de nosotros, esa palabra que tiene poder, esa palabra con la que podamos hacer guerra espiritual. Si cogemos, Padre, esta palabra, Señor, va a ser cumplida. Por eso que la bendición del nombre de Jesucristo esté sobre cada uno de tus hijos, que vamos a llevar esta palabra y la vamos a transmitir hasta lo último de la tierra. Padre, que recibamos esta gran bendición de la palabra de hoy, Señor, para que todo sea hecho, Señor, durante esta semana, para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Padre.